Bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy nos encontramos en una tertulia muy especial, enmarcada en el proyecto Atenea, Talento sin Etiquetas, Sensibilización en Empleo, Igualdad y Salud Mental, impulsado por nuestra entidad, AFE Salud Mental, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y gestionado por el Servicio Canario de Empleo. El propósito de la iniciativa es claro, es visibilizar la realidad sociolaboral de las personas con problemas de salud mental en Canarias, especialmente de las mujeres y de colectivos en situación de vulnerabilidad. Y a la vez fomentar la diversidad y la inclusión en los espacios de trabajo. Para ello, nuestra entidad colaborará con empresas, con diversos profesionales y con la ciudadanía para promover entornos laborales más equitativos y respetuosos con las diferencias. En esta ocasión hemos querido dar un paso más y abrir un diálogo lleno de reflexiones y aprendizajes compartidos con voces expertas y testimonios en primera persona que nos ayudarán a mirar el empleo de una perspectiva más humana, igualitaria e inclusiva. Para ello nos acompañan hoy Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Demelsa Delgado, técnica de empleo en AFE Salud Mental y experta en igualdad. Bienvenida. Gracias. Yaisa García, profesora de los ciclos de grado superior de Integración Social y Promoción de la Igualdad, además de activista feminista. Bienvenida, Yaisa. Y Ami Hazaraj, mujer con experiencia propia y promotora de igualdad en salud mental Atelsam. Bienvenida, Ami. Bien hallada, gracias. Tenemos que lamentar la ausencia de Olga Manduca, docente y agente de igualdad, que iba a estar con nosotras esta mañana, pero por motivos laborales no ha podido ser. Así que si les parece, pues comenzamos, ¿no? Y vamos a comenzar pues hablando un poco de ese punto de partida, ¿no? Desde el momento en el que estamos ahora, el momento actual, y es en qué punto estamos en materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres. ¿Quién se arranca? Pues empieza Jess. Venga, pues empiezo yo. A ver, en cuanto al ámbito laboral, es verdad que yo lo conecto siempre con la educación, porque al fin y al cabo yo vengo del ámbito educativo. Además doy clase en ciclos de FP, lo que se supone que es la formación con una clara orientación laboral. En principio estamos encontrando una realidad que es evidente, no es nueva, hace muchísimos años que nos estamos encontrando con esta realidad, y es que encontramos graves dificultades para la inserción sociolaboral de personas con problemas de salud mental. Lo vemos también incluso en FP, en el sentido de que en FP el sistema educativo es verdad que no tiene, ahora acaba de aprobar un protocolo de prevención y actuación ante sospechas de suicidio o de intentos de suicidio, pero es muy reciente, es decir, no teníamos ningún protocolo, ninguna intervención específica en dicha materia, ¿no? Por lo tanto, también comprobamos cómo a la hora de dar clases no hay ningún tipo de contenido explícito mediante el cual se aborde la realidad de la salud mental. Por ejemplo, en integración social, que es un ciclo en el que yo doy, pues ahí sí se aborda, pero porque es un contenido específico de la materia, ¿no? Esto al fin y al cabo en qué se proyecta, en que cuando salgamos al mundo laboral, cuando el alumnado salga al mundo laboral, la conciencia, la sensibilidad que van a tener respecto a esa temática va a ser prácticamente inexistente, en primer lugar, y en segundo lugar, que si algún alumno, alumne ha vivido o vive con algún problema de salud mental, en primer lugar, en muchas ocasiones no lo manifiesta en el propio ámbito educativo porque sabe que puede sufrir el estigma o puede sufrir el rechazo, puede sufrir las consecuencias derivadas, ¿no?, de la manifestación pública del problema de salud mental, ¿no? Y no lo manifiestan, como son mayores de edad, principalmente en FP, tampoco están obligadas a entregarnos sus expedientes sanitarios o a informarnos al respecto. Por lo tanto, hay como una especie como de vacío, de ausencia de comunicación, de sensibilidad sobre la temática que se va a seguir proyectando en el ejercicio profesional. Es decir, si yo no lo he abordado en el ámbito educativo, me he formado sin que se aborde esa temática y salgo a trabajar como profesional
ya sea porque lo viva, ya sea porque no lo he manifestado, ya sea porque tampoco lo he abordado, se sigue manteniendo esa reproducción, ¿no? Ese silencio en relación a la salud mental. Y luego, ¿qué ocurre? Que si son mujeres, por ejemplo, hay ciclos de FP muy feminizados y otros muy masculinizados, ¿no? Igual ocurre en la universidad. Pues si son mujeres, se añade esa doble, triple, cuádruple discriminación, y una de ellas puede ser los problemas de salud mental, ¿no? Después, de forma general, vemos que el sistema laboral discrimina en muchos cargos y puestos de trabajo a las mujeres, o segrega a las mujeres a determinados ámbitos laborales. Pues imaginémonos cómo será si además se le suma un problema de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, sí que busqué algunos datos reales, ¿no? Un poco para sentarnos en no verbalizaciones muy generales, sino aterrizar un poco en el mundo real, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres están ocupadas ahora mismo, en los últimos datos del 2025, en España, en un porcentaje del 64% frente al 72,6%, la tasa de empleo, me refiero, en la que están ocupados los hombres, ¿no? Las mujeres siempre mostramos o experimentamos datos de mayor, que un poco reflejan la mayor dificultad en el acceso al mercado laboral, ¿no? Después el tema de la brecha salarial, cobramos un 8,7% menos por hora que los hombres. Y el tema de los cuidados, pues las mujeres se dedican mucho más a labores de cuidados que los hombres, o están ubicadas en puestos de trabajo más centrados en el cuidado que los hombres, ¿no? Hablamos de datos tan espeluznantes, tan radicalmente diferentes, como que tenemos a 381.700 mujeres que dejaron de trabajar o redujeron su jornada por dedicarse a los cuidados, frente a solo 35.700 hombres en España. Pues imagínense si a esto le sumamos algún problema de salud mental, ¿no? Bueno, tengo algún dato más por ahí, pero no los voy a dar todos en un primer momento. Ya lo adelantabas, ¿no, Yaisa? ¿Cómo en tu práctica profesional ves cómo las mujeres, y además si se añade por los problemas de salud mental, se dificultan las posibilidades de inserción laboral? Hablabas también de esa doble, triple o incluso cuádruple discriminación cuando se pueden añadir otras vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué principales barreras creen ustedes que siguen encontrando, especialmente las mujeres con problemas de salud mental, a la hora de acceder a un empleo? Yo, desde mi punto de vista, como mujer con experiencia propia en salud mental, hablo de cuando yo he ido a buscar empleo. Antes de ser promotora de igualdad tenía pues un empleo, era peluquera y esteticista, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un problema de salud mental cuando vas a buscar un trabajo que no tiene nada que ver digamos, con pensar, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Si piensas la técnica, ejecutas la técnica y todo eso, pero no piensas que un problema de salud mental te va a presentar una barrera en ese empleo, o por lo menos yo lo viví así. Sin embargo, sí que lo presenta, y lo presenta por el estigma que todavía tenemos relacionado con la salud mental. Y ese estigma no se quiere ir de aquí porque la gente, y yo siempre lo he dicho, quiere tener mucho desconocimiento. Cuando hablamos de salud mental, la gente mira para otro lado, huye. Es como si le tuviera miedo al simple concepto de salud mental. Es como pensar, dice salud mental y se te viene a la mente lo maligno, ¿no? El brote psicótico, lo exagerado, lo dramático, lo turbio. Pero es que las personas con problemas de salud mental no estamos así siempre. Si eso fuera así, estaríamos acabadas. Tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona de realizar cualquier labor. Y como mujer con problemas de salud mental, me da rabia que yo vaya, por ejemplo, a un centro específico de empleo, un centro especial de empleo, y el primer trabajo que me den es de limpieza, cuando yo estoy cualificada o no. Pero es que no te dan oportunidad a elegir otro tipo de trabajo, con otros tipos de roles. No te puedes desempeñar de otra manera, sino el cuidado, y siempre de la manera más precaria. Aparte de esto, las mujeres también cogemos las bajas por cuidados también
la reducción de jornadas, somos el 75% quienes las cogemos, y eso contribuye a la feminización de la pobreza de las mujeres. O sea, trabajos precarizados donde no son valorados, y sobre todo el trabajo que realizamos en casa, que ya de por sí es no remunerado. Eso solo contribuye a que las mujeres seamos cada vez más pobres y nos quedemos con menos herramientas para defendernos de las violencias a las que nos expone el mundo en el que vivimos. Existen leyes en España, por ejemplo, la Ley General de Discapacidad, que contempla la obligatoriedad de las empresas a destinar, de más de 50 trabajadoras, a destinar una cuota de reserva de un 2% de la plantilla para personas con discapacidad. ¿Qué otras medidas o buenas prácticas creen ustedes que se pueden aplicar para fomentar la diversidad y la igualdad real en las empresas? Pero yo, si me lo permiten, porque ahora sí que toca un poco la parte pública, yo creo que aquí hay tres cuestiones. Coincido mucho en las cifras que ha dado Yaisa y desde luego en la visión que ha dado Ami sobre cómo tenemos que compaginar lo que está diciendo. En Canarias son un 58% de mujeres las que están en situación de desempleo en estos momentos, suponemos la mayoría. Además, la brecha salarial se acrecenta conforme, porque cuando salimos de las universidades las mujeres tenemos mayores tasas de empleabilidad que los hombres. Lo que ocurre es que por el camino vamos siendo madres y elegimos los cuidados, y de ahí que esa gran diferencia entre las mujeres que no pueden conciliar su vida familiar con su vida laboral, y empieza esa dinámica de empobrecimiento de la mujer conforme el hombre sigue avanzando en su carrera profesional y la mujer la aparta para dedicarse a los cuidados, ¿no? Y de ahí esas diferencias que yo creo que tienen que seguir acortándose. Si a eso le sumamos un problema de salud mental, pues la brecha es aún mayor. Y lo que nosotros intentamos desde el Servicio Canario de Empleo, primero, aquí hay una cuestión que desde que entramos a gestionar el Servicio Canario de Empleo, nos dimos cuenta que pasaba en la administración pública, y es que la administración pública tiene cero empatía con las personas y empieza a tener mucho más empatía con las leyes y con los números. Y esto es difícil de explicar, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los fondos del Servicio Canario de Empleo se dedican al tercer sector, que son ese sector que precisamente es el que va a llegar con políticas quirúrgicas, si me lo permiten, a aquellos colectivos que tienen una difícil inserción, como pueden ser las personas con salud mental. Hay muchas bases que se han ido tocando con muchos colectivos para intentar humanizar la administración, que no es nada fácil, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hay programas que hemos sacado, como puede ser Capacítate, que es precisamente dotar de certificados de profesionalidad a las personas que no tienen ningún tipo de formación y que precisamente pues presentan algún tipo de problema. Todo lo que tiene que ver con empleo con apoyo son unas bases que le hemos dado la vuelta, porque estaba constreñida en que el decreto de empleo con apoyo no recogía ciertos perfiles de personas, y entonces, sentado con los técnicos, les digo, bueno, pues si no puede ser empleo con apoyo, apoyo con empleo. Y salieron las bases. Quiero decir, a veces es cuestión de poner el foco. Y lo que tenemos que hacer es un poco, creo que desde la administración, en situarnos en la óptica del administrado, en este caso de la persona que va a recibir esos programas, ponernos en la piel de esas asociaciones, que en este caso como AFES, para intentar tener una visión de conjunto para poder llegar, esos fondos lleguen y que se produzca la inserción laboral. Y no en entornos precarizados, sino precisamente en dotar de mayor formación y hacer que se cumpla pues lo que establece en la ley. La ley del 2% de discapacidad no se cumple. Ese 2% no se cumple. No se cumple en la administración, no se cumple en la empresa privada. Yo también soy consejera de turismo y no me gusta seguir añadiendo leña al fuego, pero es verdad que hicimos un estudio donde solo el 0,9% de los hoteles, 0,9%, cumplía ese 2%. Y por tanto, creo que hay que hacer una mayor labor de concienciación, mayor labor de que ese 2% lleva aparejado algún tipo de sanción, porque es como a veces se interpretan mejor las cosas, sobre todo en el sector privado. Y luego además que ese 2% también entre a formar parte del contenido informativo de los medios de comunicación.
Porque esa espiral del silencio, donde solo es noticia lo que es malo, nos lleva a esa estigmatización de cualquier tipo de enfermedad. Ya no solamente hablamos de personas con discapacidad o personas con problemas de salud mental, sino que cualquier trastorno, cualquier conducta que en el código ético periodístico, por ejemplo, no forma parte, yo soy periodista, en nuestro código ético no se puede informar sobre suicidio, porque forma parte de la ética, de la deontología de la profesión. Y yo creo que ha llegado el momento en que esto también se repiense, se reflexione y se pongan herramientas para dar visibilidad a lo que está ocurriendo para poder atajar el problema desde todos los frentes y que la propia sociedad sea consciente, ya lo decía, si no tenemos clara el problema, no tendremos claras las herramientas, desde luego tampoco las soluciones. Indudablemente. Demelsa, en tu práctica profesional, en tu día a día, como técnica de empleo en AFE Salud Mental, ¿con qué realidad te encuentras? ¿Te encuentras también con estas dificultades de las mujeres con problemas de salud mental para Sí, yo creo que de forma significativa, porque al final el mercado laboral en el que podemos formar parte ahora mismo no deja de ser una estructura que ya estaba diseñada sin contar con las mujeres, con lo cual se han tenido que adaptar absolutamente a un sistema que ya venía definido. Por todo ello, evidentemente las dificultades se han mantenido a lo largo del tiempo. Seguimos hablando en general, ¿no?, de la brecha salarial, seguimos hablando de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, porque esa carga de cuidados, de tareas también domésticas y de carga mental no está repartida de forma equitativa y no hay una implicación real en las familias, tanto cuando hablamos de cuidados no solo de menores, sino incluso de familias que se ven pues con personas dependientes o también con personas mayores a su cargo. Gran parte de la responsabilidad de cuidados del trabajo de cuidados recae en gran medida sobre las mujeres y ese tipo de tareas o incluso las dobles jornadas afecta también a su salud, con lo cual evidentemente si ese afrontamiento se hace con un punto de partida en el que ya la persona ha atravesado un problema de salud mental, le va a perjudicar en mayor medida. Y los procesos de recuperación son necesarios, tienen que ser acompañados, tienen que ajustarse a las necesidades de las personas y a sus realidades. Entonces, en ese sentido, sí que estoy de acuerdo con la compañera. Creo que una de las principales barreras es el estigma, el miedo, el desconocimiento como sociedad. Y evidentemente la empresa forma parte de esa sociedad. Cuando hablamos de empresas hablamos de personas. Y es necesario romper esos mitos que muchas veces se vinculan a las violencias, que muchas veces aterrorizan, cuando la realidad es que las mujeres y las mujeres con problemas de salud mental se exponen a muchísimas violencias en todos los contextos y el laboral no está exento de esa realidad, ¿no? Evidentemente ahora también contamos de forma más visible y legal con todos esos protocolos de prevención, de situaciones de acoso, pues las mujeres con problemas de salud mental también se enfrentan a esas realidades en los contextos laborales y es necesario también tener en cuenta cómo puede afectar en sus procesos. La línea de programas específicos, de programas de empleo con apoyo son totalmente necesarios, más cuando puede haber esa adaptación por parte de la administración en reconocer las realidades, pero también tienen que tener esos itinerarios una perspectiva de género, que no siempre está incorporada y es necesaria para poder hacer un acompañamiento, en este caso, lo más adecuado posible, ajustados también a la realidad de lo que supone un proceso de recuperación. No es de hoy para mañana, no son procesos estables ni que siempre vayan en la misma línea. Entonces, si no se ajustan a esas realidades, pues evidentemente la sensación de fracaso constante a la que se puede enfrentar una persona no va a favorecer ni su inserción laboral, ni social, ni evidentemente su propio proceso de recuperación. Entonces, esas realidades sí que las vemos de forma constante en el programa de empleo, tanto yo como todo el equipo del que formo parte. Claudia, de todas formas, haciendo una conexión ahora entre el ámbito público, el ámbito social, el tercer sector, empleo y educación, que estamos representadas aquí en el ámbito más público, yo también
aquí le doy vuelta a determinadas cuestiones, ¿no? Oyendo ahora de Melsa también, conecta muy bien con esta idea. ¿Qué está pasando con la verticalidad, ¿no? Aquí decimos, la administración pública no tiene empatía. Bueno, la administración pública está formada por personas. Yo he trabajado en diferentes ámbitos de la administración pública. Trabajo en el Cabildo, trabajo en los ayuntamientos, he trabajado en el Gobierno de Canarias y ahora estoy en educación. Y somos personas las que estamos allí. Somos personas las que estamos allí definiendo políticas, definiendo acciones, justificando presupuesto público, dinero público. ¿Qué pasa? La verticalidad nos pierde el norte, nos hace perder el norte. Entonces, ¿dónde está la horizontalidad? Es decir, ¿dónde está? Hablo de educación, pero de empleo igual. ¿Por qué las estructuras públicas, evidentemente privadas, no voy a entrar ahí porque son hiperverticales, pero por qué las estructuras públicas son tan verticales? Claro, si yo trabajo en empleo o yo trabajo en educación y yo no tengo la oportunidad de formar parte de mesas técnicas, de mesas de debate, de análisis comunitario, claro, aquí tenemos un problema y es que entonces la responsabilidad... Sí, existen. ¿Cómo existen? Porque evidentemente a determinados sectores sociales, ya sea AFE u otras organizaciones que se están dejando la piel y 20.000 horas de trabajo a pie de calle. Estupendo, pero parece como si esto no tuviera resonancia en el ámbito público. No, es que precisamente eso es lo que venía a decir. Quiero decir, nosotros cuando llegamos y los colectivos y AFE, la Red Anagos, nos planteaba precisamente esa verticalidad, es decir, ustedes hacen leyes o decretos o convocatorias o bases, nos escuchan en reuniones, pero luego se atienen a lo que dicen determinadas normas y no dejan de responder al ámbito social porque se tienen que atener al número, a la plaza, no sé qué, y hay personas que no pueden responder a esos itinerarios porque tienen un problema de salud mental y hay momentos en los que ese acompañamiento no casa con lo que la norma establece, que usted tiene que ir, no puede tener 3 faltas de asistencia y no sé qué. Bueno, lo que nosotros hicimos fue un grupo de trabajo sin normas, sin regla, de persona a persona, donde el técnico se humanizaba y el técnico se sentaba con las asociaciones y hemos creado grupitos de chat donde yo hacía seguimiento de esas reuniones y donde esas bases en concreto nos sirvió de laboratorio precisamente para lo que tú estás poniendo de manifiesto. Y ahí se sienta, o se sentó en este caso, lo que la Red Anagos quiso, se sentaron los colectivos, les pasábamos las bases, nos las devolvían, abríamos un grupo de debate, esto va a ir por aquí, esto va a ir por allí, íbamos a intervención. Si has trabajado en el ámbito público, sabes lo que se sufre en intervención. Volvía de intervención, se la volvíamos a dar a ellos, la volvían a cambiar. Yo creo que esa es la dinámica de trabajo que tenemos que seguir, porque así es la única manera de que la administración pública responda a la demanda social. Si no, pues es una administración pública que saca convocatorias para justificar presupuesto, pero desde luego las acciones que va a desarrollar no tienen ninguna calidad y desde luego no va a responder a la necesidad de personas que precisamente son las más vulnerables de todo el sistema. Esa parte la detectamos muy pronto porque es que la administración no habla el lenguaje ni del tercer sector ni de la calle, no empatiza. Pero claro, es que no estamos hablando de una realidad nueva que haya surgido hace la legislatura pasada. Es que no. Claro, estamos hablando de que el estigma, la desigualdad en cuanto a no solo a la enfermedad mental o los problemas de salud mental, sino también con respecto a las discapacidades en su sentido físicas, lo que fuera. Esto es una reivindicación que lleva, yo no sé, yo cuando estaba estudiando trabajo social, ya antes de que yo estudiara trabajo social, ya yo soy viejuna, ya yo tengo una edad. Entonces, esto no es nada nuevo. No. Entonces, y seguimos en el mismo punto. El caso es que venimos aquí hoy a debatir sobre cuestiones de incumplimiento, de ausencia de políticas reales, operativas, participativas reales, es decir, horizontales, ¿no? Que volvemos a lo mismo, y ya yo tengo una edad y llevo hablando de esto, yo no sé cuántas veces hemos hablado de esto. Entonces, ¿qué está pasando en la esfera de toma de decisiones para que esto no llegue a permear hasta allí? Es decir, entonces algo está pasando en esos procesos participativos.
o que realmente no son del todo horizontales, o que realmente no se ha trabajado de forma participada, comunitaria, el tiempo que ha sido necesario. Esto es un poco el lema de vamos lento porque vamos lejos, y los procesos participativos son lentos. Entonces, si queremos ir lejos, tenemos que ir lento. Y tenemos que ir de forma participada. Si participamos, hablamos, escuchamos, dedicamos tiempo a estar con las personas, rompiendo la verticalidad, poco a poco, porque romper la verticalidad que tenemos ahora mismo en las administraciones públicas es difícil, pero no imposible. Pero es que la dinámica es que cambia la legislatura, puede cambiar o no el grupo de gobierno, pero la realidad es, vuelve a ser vertical. Y yo diría que cada vez parece que aún más vertical, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer una revisión a ese planteamiento, ¿no? A lo mejor uno espera que en algún momento, ¿no? La sensibilidad vaya por ahí, sobre realmente lo comunitario, el desarrollo social comunitario, ¿no? En empleo, en turismo, fundamental ahora con la movida que tenemos en Canarias con el tema del turismo. O esto termina siendo comunitario, o bueno, en el turismo las principalmente afectadas son las mujeres. Las Kelly llevan años reivindicando el reconocimiento de enfermedades profesionales. Y ni eso. Enfermedades, bueno, algunas, no todas. De turismo no vamos a hablar hoy aquí porque vale. Nos salimos. Bueno, sí, pero al fin y al cabo entra dentro de la dinámica del empleo y del sesgo de género, ¿no? Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de la necesidad de la comunidad y eso no está ocurriendo. Pero no de ahora, de hace muchos años. Es decir, esto no es una novedad ahora con la legislatura actual del Gobierno de Canarias o del Cabildo o de los cabildos insulares. No, esta dinámica es de hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega esos testimonios en primera persona no llegan allí? No llegan a esas esferas. Porque a lo mejor falta otra forma de dialogar, otra forma de participar. ¿Por qué no llegan los análisis profundos que se hacen con la perspectiva de género, donde hay análisis muy potentes sobre el sesgo de género en el ámbito laboral, sobre el sesgo de género en el ámbito educativo? Pues a veces yo leo legislación muy reciente y yo a veces me quedo en shock porque digo, pero volvemos a tener esto. ¿Vuelve a aparecer esto en un decreto? ¿Vuelven a redactar esto de esta forma? Pero vamos a ver, es que llevamos muchísimo tiempo hablándolo, manifestándolo, exigiéndolo, explicándolo. Por lo menos ustedes, el tercer sector se raja la piel del tiempo, la dedicación, la formación de los profesionales para que esto llegue y de repente sale un decreto X en el ámbito laboral, en el ámbito turístico, en el ámbito educativo, en cualquier ámbito que tú a veces dices, pues nada, llevamos aquí, yo que llevo cerca de 50 años con esta movida y parece que es que estoy en el mismo punto de hace 30 años. Entonces, a ver, esto es muy desesperanzador, porque las personas que nos hemos dedicado toda la vida al ámbito social, al ámbito educativo, decimos es que no parece que haya avance. Entonces, algo está pasando. Si esos procesos participativos se están dando, hay que valorar de qué forma se están dando, es decir, qué forma de participación estamos fomentando. ¿Realmente eso es participativo o sigue siendo vertical? Sigue siendo vertical con apariencia participativa, porque esto también es muy de los medios, ¿no? Que habíamos visto también cuestiones de medios. No, los medios no participaron 4.000 personas, no, perdona, asistieron. Es muy diferente asistir que participar. Tú puedes sacar en prensa, o el Gobierno de Canarias o el Cabildo saca en prensa. No, estamos en un proceso participativo donde están participando 40 asociaciones. Y luego tú hablas con las asociaciones y te dicen, bueno, nosotros nos convocaron, fuimos allí, la concejala, consejero, consejera, nos echó un palique y nos fuimos. ¿Eso es participativo? No, porque desde mi punto de vista no lo es. Claro. Y creo desde el estudio sociológico de la participación social, porque soy socióloga también especializada en participación ciudadana y desarrollo comunitario, no es participación eso. Entonces, claro, ahí no llega. No hay conocimiento real del sesgo de género, no hay conocimiento real de las historias en primera persona que nos podrían hacer empatizar de una forma bestial con el estigma que viven las personas con problemas de salud mental. Es decir, eso está ocurriendo, porque yo después de tantos años llego a dudarlo, ¿eh? Yo voy a decir algo en defensa de la administración, si me lo permiten, porque además creo que se lo debo, ¿no?
La administración pública la pagamos entre todos, pero tiene unos corsets que yo creo que a veces deshumanizan, y lo he reconocido aquí. Y esos corsets que cada vez son más apretados, producto de decisiones o ámbitos en los que los técnicos se tienen que ceñir, por otro lado, y ahí va mi defensa hacia los técnicos, lo más que podemos hacer en estos momentos, con la ley que tenemos en estos momentos, tanto de contratos del sector público, la ley de régimen jurídico y la ley, la 40, 30 y la 39, lo más que podemos hacer es humanizar la parte técnica. Y te digo por qué. Porque si tú has trabajado en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo, y conoces las intervenciones, a la intervención lo único que le importa es que 15 sea igual a 15. Y que si tú has sacado una concurrencia competitiva y AFE se ha presentado y ha dicho que va a formar o insertar a 15, 15 es igual a 15, aunque haya tratado a 25. Y eso es un sobrecoste para AFE. Pero, ¿cómo evaluar todo este programa, que es la forma en la que hemos encontrado de participar? Porque muchas veces hay un lema que seguro que conoces: cuando quieres que algo no funcione, forma una comisión. Y eso es así en el ámbito público. Y la forma en la que hemos encontrado es que nos hagan temblar los cimientos de todas las bases, que no se ajusten. Y yo creo que ahí, sinceramente, creo que todas las asociaciones han podido, desde participar, cambiar, mirar el derecho autonómico comparado, dónde se hace bien, qué podemos cambiar en Canarias, y no es algo que sea atribuible en ninguna medida a ningún grupo de gobierno o a una ideología en concreto. Es que esto va mucho más allá. Esto va de lo que estás diciendo, que yo comparto 100%, la verticalidad de la administración pública no responde a las políticas públicas que deberían desarrollarse en cada momento, que cambian además en función de los ciclos, en función de los ciclos económicos, los ciclos sociales, la demografía. No es lo mismo yo soy de Fuerteventura, una Fuerteventura de 90.000 habitantes que una de 150.000. Claro que no. Y a veces estamos pensando en políticas públicas de 90.000 cuando hay 150.000, y además los 150.000 ni siquiera son de Fuerteventura. Con lo cual la política tiene que ser distinta. Yo ahí lo comparto perfectamente, pero la columna vertebral del sistema impide que muchas veces nos podamos mover en eso que tú estás diciendo. ¿Qué fórmula hemos encontrado? Pues una fórmula de trabajo del tú a tú, del contar con las experiencias, de que el técnico, no ya la parte política, que también, insisto, pero la parte técnica entienda que 15 a veces no es igual a 15. Yo creo que eso es una parte importante que nos hemos olvidado durante todo este tiempo. Y tú decías, la administración la forman personas, sí, personas que tienen que cumplir normas. Y es muy desesperante también luchar contra eso, convertir o humanizar eso, y que entiendan que al menos este colectivo, insisto, 15 no es igual a 15. Y el sobrecoste y las personas y la formación y la sensibilización y todo eso son datos que ayudan, que eliminan las barreras, y que a lo mejor dando un poco más se puede conseguir mucho más que en otros sectores que lo tienen mucho más fácil. Hablo de cualquier persona desempleada que se apunte a un certificado de profesionalidad y sobre la marcha la empresa le busque un puesto de trabajo. Es que no estamos hablando de ese tipo de colectivos esta mañana aquí. Es mucho más difícil de todo eso. Y cualquier persona puede tener en cualquier momento un problema de salud mental, que es lo que no logramos entender. Cualquier persona, tú te dedicas al ámbito educativo, no hay protocolos para detectar el TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que es algo que a los adolescentes les afecta de sobremanera porque están expuestos, y las mujeres mucho más, a un mundo que les lanza mensajes de cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser, cómo tienen que parecer estandarizados, delgadas, a veces curvy, a veces fuertes, a veces fitness, y no hay un protocolo que te ayude a gestionar todas esas emociones que te llega cada día diariamente por el móvil. Y yo creo que eso es lo que tenemos que luchar entre todos. La verticalidad es muy difícil de combatir, muy difícil, porque la norma viene, la ley de procedimiento administrativo común se cambió en el año 17, pero sigue teniendo esa filosofía del año 94, 93, y es muy, muy complicado. Pero sí que creo
que esa labor que tenemos que hacer de concienciación, de humanización, la tenemos que hacer también a la parte técnica, porque luego pasarán los gobiernos, cambiarán o no cambiarán, pero el técnico se queda. Y ese es el que tiene que poner, el que tiene que pelear, el que tiene que poner. Afortunadamente, tengo que decir también que el servicio público que tenemos es muy dado, muy eficiente y lo ha entendido perfectamente. O al menos es lo que yo me he encontrado. De todas formas, Yo no- tampoco es tan diferente. A ver, la comunidad autónoma tiene capacidad legislativa. Es obvio. Ciertos En ámbitos. ciertos ámbitos y evidentemente sin contradecir o contraponerse a la norma estatal. Eso es obvio. Pero tenemos experiencias muy innovadoras en otras comunidades autónomas o incluso fuera de nuestro país que podrían adaptarse a determinadas realidades autonómicas y de hecho en algunas comunidades autónomas se ha hecho. No es obvio que hay determinado marco jurídico, legislativo, que a veces imposibilita hacer las cosas de la forma que nos gustaría hacerlas. Pero para eso también es posible modificar las normas. O sé que es difícil, pero no por el hecho de que sea difícil tenemos que dar por sentado que es imposible. No, Porque claro. evidentemente si yo como técnica, que he sido de diferentes administraciones y ahora que soy profesora, me rindo ante la dificultad de cambiar una norma, evidentemente voy a seguir jugando dentro del juego de la norma. Y el juego de la norma me pone unas limitaciones que no me dejan jugar en igualdad, desde la perspectiva de género, que no me dejan jugar teniendo en cuenta la diversidad o el estigma o la discriminación. Entonces, oye, estamos en lo público, ¿no? Lo público tiene que defender esto. Bueno, un poco en aporte y con lo que comentan, incluso puede ser un paso esa negociación de unas bases. Evidentemente no es el objetivo y a lo mejor hay que hacer un análisis realmente de qué significa participar, pero puede ser esa apertura de la administración hacia las entidades, pero quizás el análisis sí está, y creo que esto afecta tanto al ámbito educativo como en empleo, que puedes tener unas bases, pero después enfrentarte constantemente a que la burocracia supera el acompañamiento. Entonces, si estamos pendientes de un exceso de burocracia que no nos permite realmente estar en la atención a las personas y es el mismo personal técnico, ahí sí que se generan muchísimas dificultades porque podemos tener iniciativas muy innovadoras. Creo que estamos hoy aquí hablando de este tema precisamente porque hay una línea y un inicio de un camino que puede traer cambios, pero el problema también está en que no solo son esas leyes o esa construcción, sino la propia burocracia a un personal técnico que a la vez tiene que hacer acompañamientos, atenciones, y esa dificultad no siempre pues permite el cuidado de las propias profesionales, porque cuando hablamos también de un ámbito de cuidado y de prevención, también tenemos que incluir a las profesionales, que en su mayoría también son mujeres, en esta esfera, ¿no? Y sí que creo que dentro de, si hablamos específicamente de la línea de empleo con apoyo, eso también puede estar pasando y puede mermar la calidad de la atención, del servicio, y es algo a tener en cuenta. Demelsa, en relación con eso te pongo un ejemplo súper real y que entronca. En educación les acababa de comentar que acaban de aprobar, bueno, hace muy poquito, el protocolo para atención al tema del suicidio. Vinieron a explicarnos al centro educativo el protocolo y el caso es que levanto la mano y le digo, vale, muy bien, el profesorado tenemos que hacer 20.000 millones de cosas. En primer lugar, puede haber hasta momentos de intrusismo profesional. ¿Por qué? Porque yo no soy psicóloga. Que es la casualidad que yo soy trabajadora social y puedo tener cierto conocimiento por cuando trabajé en servicios sociales, pero yo no soy psicóloga y se nos asignan una serie de funciones que yo me quedaba parada y decía, espera un momentito, porque es que yo ahí puede haber cierto hasta intrusismo profesional de yo tener que hacer una valoración de si una persona está mostrando signos de posible intento de suicidio. Yo psicóloga no soy, ni psiquiatra, pero el hecho es que luego también levanto la mano y digo, vale, perfecto. ¿Y cómo vamos a cuidar a las personas que cuidamos? Porque yo como profesora tengo que aplicar el protocolo de acompañamiento al alumnado trans, el protocolo de prevención de las violencias machistas, el protocolo de prevención de los suicidios, el protocolo de acoso escolar, el protocolo de convivencia positiva. Sigo nombrándolo. Pero ¿y quién me cuida a mí? Porque si yo como técnica, vamos a hablar de técnica, aunque sea profesora, al fin y al cabo soy técnica, ¿no? Tengo que ocuparme del cuidado. Yo cada año puedo tener una media de 70 alumnos, alumnas, alumnes.
Si yo tengo que estar pendiente de mis 70 alumnos, alumnes, para detectar problemas de salud mental, para detectar intentos de posible suicidio, para detectar malestar emocional o problemas familiares que puedan generar un malestar emocional, ¿quién me cuida a mí? Es que resulta que en ningún protocolo habla del cuidado de los técnicos, de las técnicas. Levanté la mano y dije, bueno, ¿y si yo muestro algún tipo de sintomatología o conducta, cómo se actúa conmigo? Ah, no, eso no viene recogido en ningún protocolo. Estupendo. Entonces puedes tener a las profesoras y profesores muertos de cansancio, agotados, posicionándose en contra de la aplicación del protocolo porque efectivamente dicen que están hasta aquí ya de funciones que se les asignan, pero a esos profesores y profesoras no se les cuida, ni se les recoge como un posible sujeto de intervención preventiva o de intervención de cuidados. Lo mismo pasa con las profesionales en los ámbitos, en las entidades. ¿Dónde están los protocolos de los cuidados de los técnicos? Porque yo cuando trabajé también en el gobierno de Canarias, en el Cabildo, tampoco había protocolo. ¿Y cuántas personas cogían baja por depresión o por ansiedad? ¿Cuántas? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, no, los técnicos hacen mogollón. ¿Sí? ¿Y quién está cuidando a los técnicos y técnicas? ¿No? Relacionado con eso que comentas, Yaiza, ¿no? Según datos de Salud Mental España, en el 2023 se registraron casi 600.000 bajas laborales por trastornos mentales, una cifra que se había duplicado en los últimos 7 años, ¿no? En toda esta circunstancia destaca especialmente también los estigmas, ¿no? Puesto que el 37,9%, según los datos de la Confederación, habían sufrido discriminación en el trabajo. Está claro que una pata fundamental de este contexto, ¿no? de estas reivindicaciones que estamos haciendo hoy aquí, pues son las instituciones públicas, pero quizás también el sector empresarial, las empresas del sector privado, pues también tiene su parte de corresponsabilidad, ¿no? en todas estas reivindicaciones que estamos haciendo. ¿Qué mensaje transmitirían ustedes, especialmente tú, Ami, a las empresas, a todos esos sectores, ¿no? donde efectivamente, como comentaba Yaiza, hay personas empleadas, para que tengamos mucha más consideración con la salud mental? Las he estado escuchando súper interesadas, porque la verdad no es que yo tenga mucho conocimiento sobre el tema, pero hay una idea que me viene siempre a la mente en cada una de las intervenciones, ¿no? Y es decir, conocer. Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, diferente, te pongo un ejemplo, que me muevo mejor con ejemplos. Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, diferente, ¿qué es lo primero que haces? Intentar conocerlo. Pues cuando tú te enfrentas a personas diferentes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conocerlas. Es que ahí está la verdad de todo. Es tan simple como eso, parecerá una bobería, pero somos personas. ¿Cómo puedes hacer tú leyes, acciones, intervenciones si no conoces a las personas con las que vas a trabajar, si no has hablado con ellas? Y aquí entran mucho los tabúes, ¿no? La verticalidad y todo eso, creo que se sirve mucho de los tabúes, del no hablar del suicidio, de no hablar de la violencia de género, de no hablar de la pobreza femenina, del no hablar. Eso de coger los trapos sucios y barrerlos en casa, tenemos que dejarlo ya de una puñetera vez. Porque nos están jodiendo la vida a todo el mundo, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a menores, a las personas mayores, a las personas que estamos en los márgenes de esta sociedad tan brutal que se quiere comer y aniquilar a sí misma. Es que nos vamos abocando cada vez al fin del mundo y no va a ser por el cambio climático, vamos a ser nosotros y nosotras quienes provoquemos ese final. Porque, no sé, a mí me parece sencillo. Yo si no conozco algo lo pregunto, me intereso y cuando lo conozco propongo. Y de esa propuesta a lo mejor sale algo maravilloso o una cagada, pero si es una cagada es un error y si es un error es una oportunidad de aprendizaje. Tú no puedes dirigirte a personas con una ley general, ¿sabes? Porque eso no funciona, porque las personas no somos generales, somos individuales y particulares y cada una única.
Entonces tienes que hacer ajustes a esa legislación. No me entero mucho de derecho porque el año que tal me la pasé fugada en la universidad, pero esto sí lo tengo claro. No puedes generalizar una ley a toda una población, tienes que ir haciendo ajustes, corríjanme si me equivoco, ¿no? Para que todas las personas se beneficien de esa ley de alguna manera o de otra. Eso es equidad. Pues entonces hagamos lo mismo cuando vayamos a hablar de empleo, vayamos a hablar de mujeres víctimas de violencia de género, de personas con discapacidad. Conozcamos primero y dejémonos los tabúes en casa. Cuando vamos a hablar, hablemos con la verdad por delante. ¿Por qué no hablar del suicidio? ¿Por qué no? Si es una realidad con una casa y cada vez después del confinamiento es peor. La gente sufre, la gente está sufriendo y está sufriendo en silencio. Y esta sociedad lo que permite, lo que predica es que sigamos sufriendo en silencio. Normal que no podamos romper la verticalidad si no podemos romper ni un puñetero tabú, ¿no? En relación a lo que comenta la compañera, que creo que lo ha resumido todo perfectamente, entonces sí que al mencionar las bajas, ¿no? Que es otro de los temores a los que se enfrentan las empresas junto con esa idea de violencia, ¿no? Has mencionado bajas, causas de las bajas y que pueden estar vinculadas a salud mental, pero no que en todos los casos la persona ya contara con un problema de salud mental. Creo que ahí las políticas de prevención son fundamentales, ¿no? Hablamos de que según los datos, si 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida puede desarrollar un problema de salud mental, pues en todos los entornos se van a vivir eso. A mí habla de romper tabús. ¿Cuántas personas empiezan a trabajar, están en entornos laborales en los que no pueden contar cualquier circunstancia, cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento, porque evidentemente no son entornos laborales seguros? Y además también se enfrentan pues a ese padecimiento de voy a ser cuestionada, me van a vincular todo aquello que me pasa en base a un diagnóstico si se conoce, con lo cual eso crea todavía más dificultades en el afrontamiento del día a día, en el desarrollo de tareas y en formar parte de los equipos, porque podemos sensibilizar, ¿no? Pensar en el tejido empresarial, hablar de esa cuota del 2% que no se cumple, aunque después no están los datos a lo mejor de las empresas que no cumplen para poder plantearle medidas alternativas o incluso pues generación de propuestas de personas para empleo. Si no nos enfrentamos constantemente a ese tabú, ese miedo a las bajas, son bajas que se están produciendo. Hay que hacer un análisis también de cómo son las condiciones de trabajo, porque muchas veces la misma persona con muchas capacidades, como decían a mí antes, ¿no? Con una determinada titulación que puede desarrollar el empleo, depende más del entorno laboral y de cómo son las condiciones de empleo para poder desarrollarlo, porque hay entornos que no son saludables para ninguna persona. Entonces, cuando hablamos de no es que no puedan enfrentar estrés, es que cualquier persona sometida a altos niveles de estrés de forma constante, evidentemente, va a perjudicar su salud. Y cuando eso se suma a todas estas condiciones que estamos viendo que perjudican más a las mujeres, pues ya lo tenemos hecho. Entonces creo que sí que hay que romper esa barrera y trabajar por la prevención de riesgos psicosociales y ese ámbito en el aspecto laboral. Yo creo que del espacio que hemos compartido hoy aquí, que ya casi pues nos estamos quedando sin tiempo, yo creo que una de las mayores conclusiones a lo mejor a las que podemos estar de acuerdo es que indudablemente muchas veces detrás de cada etiqueta, ¿verdad? Pues hay alguna historia, hay una historia individual que merece ser escuchada, que necesita ser escuchada y que, como bien apuntaba también Yaisa, ¿no? Los testimonios en primera persona, pues son como el de Ami, pues son los que más debemos de tener en cuenta en todas estas circunstancias. Si quieren, de forma breve para terminar, si a alguno de ustedes le gustaría terminar resumiendo en una frase la clave para ustedes que nos ayude a avanzar hacia un empleo inclusivo y más igualitario, ¿cuál sería? ¿Empiezo yo? Una clave breve, como para cerrar, que tú digas. A ver, en primer lugar, la frase que yo había un poco pensado es construir una estructura laboral, porque mi debate interno es por qué entendemos que el ámbito laboral es el espacio de máxima garantía de inclusión
no tiene por qué ser así. Esto es responder a un modelo capitalista donde lo principal no son las personas. Lo principal es la productividad y el dinero y las estructuras de beneficios. ¿Vale? Pues no. ¿Por qué no desmontar una estructura de ese tipo de estructura? Por lo tanto, necesitamos crear, dar forma o empezar a intentarlo, por muy difícil que sea, desde las administraciones públicas con estructuras participativas reales, ¿no? Una estructura que empiece a poner en el centro a las personas, no al capital. Una estructura laboral interseccional basada en los cuidados y en las personas. Pero eso conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva dificultad, conlleva enfrentamiento. Claro, hay muchos poderes, muchos lobbies, el lobby empresarial y el lobby turístico aquí en Canarias agüita, ¿no? Para luchar contra eso, ¿no? Pero alguien tendrá que hacerlo, porque si no, ¿para qué tenemos gobernantes políticos con cara visible en la esfera de la toma de decisiones? Menos mal que estamos hablando de etiquetas. Claro, claro. Es que claro. Nosotros llevamos una, ¿vale? Pero la nuestra no vale. Claro. Tu clave, Jessica, para avanzar hacia un empleo inclusivo, yo creo brevemente. Queda muchísimo por hacer, nada es imposible y eso es una realidad. Y lo que sí creo que hay que hacer, y a mí yo creo que nos remueve a todos esa conciencia y nos da ganas, es de vencer tabúes, de empezar a hablar de los problemas reales y ponerle soluciones sobre la mesa. Y efectivamente no es imposible y yo creo que aunque la burocracia nos aburra y nos consuma, creo que es lo que tenemos que seguir luchando cada día para que la administración sea de verdad la que responda a los intereses que necesitan las personas más vulnerables. Pues por mi parte, por aportar algo más, sí que creo que el mensaje puede ser que la diversidad siempre suma, que nunca supone una carga, por más que pensemos en los esfuerzos que hay que poner por esa integración, y que al final es el reflejo real de la sociedad que tenemos y por lo tanto tienen que estar en todos los espacios, con lo cual el laboral también estaría incluido. Yo estoy con Demelsa en que la diversidad, yo soy fan de la diversidad y creo firmemente que la diversidad está en la riqueza de las personas, y una empresa enriquecida es una empresa que tiene diversidad dentro de ella. Y una sociedad enriquecida es una que acepta y habla de la diversidad de las personas que viven en ella, que conviven en ella. Bueno, chicas, pues ahora sí hemos llegado al final de esta tertulia. Sus voces han puesto de manifiesto pues, una realidad aún marcada por las barreras invisibles, pero también repletas de iniciativas, de valores y de prácticas que podemos poner en marcha para abrir nuevos caminos para cambiar esa realidad, ¿no? A partir de este encuentro pues reivindicamos que las palabras se transformen en acciones, que las experiencias se conviertan en puntos de partida y que la sensibilización se traduzca en un cambio real en la manera en la que concebimos el empleo. Porque un trabajo digno y sin etiquetas, como decíamos antes, no solo transforma vidas individuales, sino que también es capaz de fortalecer a toda la comunidad. Así que muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras. Ha sido un placer. Gracias.